A veces una coincidencia puede parecer más poderosa que el destino mismo. Isabel siempre escribió poemas, no por fama, no por likes, sino porque necesitaba vaciar lo que dolía en silencio, palabras que nadie jamás leyó, ni ella misma se atrevió a decir en voz alta, hasta que un día alguien lo hizo por ella. En una clase, en un evento cualquiera, un hombre llamado Mateo subió al escenario para leer un poema, uno entre tantos, pero ese no era cualquiera, era suyo, palabra por palabra, línea por línea, exactamente igual al que ella había escrito años atrás, en una noche solitaria y muda. Pero, ¿cómo? ¿Cómo era posible? ¿Cómo llegó hasta él? Ella jamás lo publicó, jamás lo mostró, nadie lo conocía, nadie excepto ella. Antes de contarte lo que ocurrió y todo lo que eso cambió, necesito pedirte algo. Si crees en historias que atraviesan el alma, si sientes que algunas conexiones no se pueden explicar, suscríbete ahora al canal Deseo y Destino y activa la campanita. Aquí no solo contamos historias, aquí recordamos lo que significa sentir. Y créeme, esta historia no es como las demás. Ahora sí, volvamos a ese momento, a cuando Isabel escuchó su alma en la voz de otro. Isabel no era la más habladora del grupo. En realidad, muchos apenas recordaban su voz. Era de esas personas que parecen vivir en su propio mundo, un mundo lleno de papeles arrugados, tazas de té olvidadas a la mitad y pensamientos que nunca terminan de decirse. Mientras otros hablaban, ella escribía. Mientras el mundo gritaba, ella susurraba a su cuaderno. Desde pequeña encontró en la escritura su refugio. Sus diarios eran más sinceros que cualquier conversación. Guardaba frases que le dolían, ideas que la consolaban y sueños que nunca se atrevió a contar. Y aunque vivía rodeada de gente, Isabel siempre se sintió un poco sola, como si nadie realmente pudiera leerla por dentro. Pero había algo especial en sus palabras. Tenían verdad, tenían alma. Eran pequeñas heridas abiertas envueltas en poesía. Por eso jamás mostró esos poemas a nadie, ni a su madre, ni a sus amigas, ni siquiera a él. Porque sí, hubo un él, un amor silencioso, sin historia, sin principio ni final. Un amor que vivió en los márgenes de lo posible. Una presencia constante en sus pensamientos, pero invisible en su vida real. Él nunca supo, nunca sospechó, y tal vez por eso escribió ese poema, para decirle lo que no podía, para liberar lo que callaba. Pero nunca pensó que alguien más pudiera encontrarlo. Ese poema era un secreto, un susurro que nunca debería haberse escuchado en voz alta, y sin embargo, alguien lo había hecho. Un poema que vivía escondido, hasta que alguien más lo trajo de vuelta al mundo. Y fue ahí, justo ahí, donde todo empezó a cambiar. Era una tarde cualquiera. Isabel no solía asistir a ese tipo de encuentros, pero esa vez algo la empujó a ir. Tal vez curiosidad, tal vez rutina. Era un círculo de lectura, organizado por la facultad, donde cada participante podía compartir un texto que le hubiera marcado. El salón estaba lleno de sillas desordenadas, café tibio y libros abiertos. Gente hablando bajo, gente riendo y ella, sentada al fondo como siempre, observando más de lo que decía. Entonces lo vio. Mateo. No era un desconocido completo. Lo había visto un par de veces en pasillos, en clases. Había algo en él, una calma extraña, una forma de mirar como si escuchara incluso los silencios. Mateo se ofreció a leer un poema que, según dijo, había encontrado dentro de un libro viejo que compró en una tienda de segunda mano. No tiene autor, dijo con una sonrisa suave, pero me atravesó el alma y empezó a leer. Isabel sintió que el aire se detenía.
La primera línea era igual, exacta. La segunda también. La tercera. Su corazón empezó a golpearle el pecho como si quisiera huir. No era parecido, no era inspiración. Era su poema, su secreto, sus palabras, letra por letra. Recordó cada palabra como si fuera una herida que volvía a abrirse. Cada verso tenía un peso que solo ella entendía. No podía moverse, no podía hablar, solo escuchaba y temblaba por dentro. Sentía que alguien acababa de desnudar su alma sin pedir permiso, y aún no entendía cómo, ni por qué. El mundo alrededor se desdibujó. Solo quedaba la voz de Mateo y el eco de lo imposible. El poema fluía, verso tras verso, como una confesión que Isabel jamás pensó escuchar en voz alta. Cada palabra la empujaba a un recuerdo, a una noche específica, a un dolor concreto, a un amor imposible. Sus dedos temblaban sobre las rodillas, la garganta se le cerraba, pero no por tristeza, por algo más íntimo, más primitivo, el miedo de ser vista, porque ese poema no era solo un texto bonito, era ella, era su versión más frágil, escrita entre lágrimas, escrita en soledad. Te miro desde lejos, y en el silencio grito tu nombre, aunque tú nunca escuches, aunque nunca te acerques. Mateo leía despacio, con respeto, casi como si entendiera lo que significaba, aunque no supiera de dónde venía. Isabel contenía el aliento, el resto del grupo escuchaba sin sospechar nada. Para ellos era solo un poema triste, quizá romántico, pero para ella era la memoria viva de un amor que nunca pudo comenzar. Una carta sin destinatario, una cicatriz. Y entonces llegó la última línea, la que ella había escrito de un tirón, sin pensar, en una madrugada donde no cabía más dolor. Si algún día encuentras estas palabras, sabrás que yo te amé sin nombre, sin rostro y sin final. Silencio, un silencio que pesaba más que cualquier aplauso. Mateo bajó el papel, emocionado. Dijo algo, pero Isabel no lo escuchó. Todo en su interior estaba gritando. ¿Cómo había llegado ese poema hasta él? ¿Cómo alguien podía sostener algo tan suyo, tan privado, con tanta naturalidad? Recordó esa noche. Había arrancado la hoja del cuaderno y la escondió dentro de un libro que luego prestó. ¿A quién? ¿Cuándo? Y si Mateo era el destinatario que nunca supo que lo era, ¿qué haría ahora que las palabras lo habían alcanzado? En ese instante, supo que no podía quedarse callada. Tenía que saber la verdad y tenía que enfrentarla. Isabel esperó hasta el final del evento. Sus piernas temblaban al levantarse, pero había una decisión que ya no podía postergar. Mientras los demás comentaban lecturas, tomaban café, se despedían, ella caminó hacia él. Mateo estaba guardando sus cosas cuando la vio acercarse. Sonrió con cortesía. ¿Te gustó el poema?, preguntó sin imaginar nada. Isabel tragó saliva. No sabía por dónde empezar. Ese poema, dijo con voz baja, lo escribí yo. Él la miró sin entender. ¿Tú? Pero lo encontré dentro de un libro. No tenía autor. Ella asintió. Lo escribí hace años. Lo puse ahí, sin querer, sin pensar que alguien lo leería. Mateo parecía confundido, luego sorprendido y finalmente tocado. No sabía, pero cuando lo leí, sentí algo muy profundo, como si el texto me hablara directamente, como si alguien escribiera desde mi alma también. Silencio entre los dos. Isabel bajó la mirada. Era para alguien que nunca supo lo que yo sentía. Mateo no preguntó a quién, no hacía falta. Había algo en sus ojos, en su forma de mirar ahora, que le daba otra dimensión a todo. ¿Te molestó que lo leyera?, preguntó. Isabel negó con la cabeza. No, solo fue como verme desnuda frente a todos. No esperaba escucharlo jamás. Mateo sonrió, con una dulzura distinta. Gracias por haberlo escrito.
Aunque no sabías que alguien lo leería, lo necesitaba. Y entonces ella preguntó, ¿por qué lo elegiste? Él se quedó pensativo, porque me sentí escrito por dentro, como si alguien me conociera más de lo que yo me atrevo a decir. Ella sintió algo en el pecho que no sabía nombrar, una mezcla de alivio, nostalgia y comienzo. Ambos quedaron en silencio, pero era un silencio distinto, cálido, lleno de posibilidad. A veces las palabras encuentran su camino y a veces lo que parecía perdido solo estaba esperando ser leído por quien debía entenderlo. Y en esa comprensión Isabel sintió algo claro. No todo estaba dicho. Algunas historias apenas empiezan cuando dejan de esconderse. A veces no escribimos para que nos lean, escribimos para sobrevivir, para vaciar el alma, para dejar ir lo que pesa. Eso hizo Isabel. Nunca pensó que esas palabras encontrarían a alguien, mucho menos que volverían a ella en la voz de otro. Pero así fue, y fue ahí donde entendió algo que cambiaría todo, que las palabras tienen su propio destino y que cuando salen del corazón encuentran el camino de regreso. Esa noche Mateo le pidió el poema, quería guardarlo. Ella dudó por un momento, pero luego asintió. «Es tuyo también», le dijo, «porque lo leíste como nadie más lo haría». No intercambiaron promesas, ni se besaron bajo la luna, pero algo había comenzado, algo que no necesitaba explicación, y mientras caminaba de regreso a casa, Isabel no sentía el mismo silencio de antes. Algo había cambiado, ya no tenía miedo de escribir, ni de sentir, ni de ser leída, porque entendió que, a veces, lo que escribimos para otro también nos rescata a nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez escribiste algo que nadie leyó, pero que sigue vivo dentro de ti, suscríbete ahora a este canal, Deseo y Destino. Aquí celebramos las palabras que sanan, las coincidencias que no lo son, y las emociones que merecen ser contadas. Activa la campanita para no perder ninguna historia. Y si tienes un poema que nunca mostraste, tal vez sea hora de dejar que alguien lo lea. Nos vemos en la próxima historia.